y vamos a establecer contacto con la constituyente Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial. Además, ¿cómo está Beatriz? Qué gusto escucharla. Hola Rafa, ¿cómo estás? Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ha sido una semana intensa en la Convención Constitucional. Yo diría que las comisiones aprobando y votando mociones ha sido más bien noticia por una anécdota como esta propuesta de disolver los poderes del Estado y de crear un sistema tipo soviet, que por lo fundamental. Hablaba con la constitucional Patricia Politzer, que me hablaba, por ejemplo, de un proyecto para proteger la libertad de prensa. ¿Cuáles han sido, en qué etapa estamos primero, para que la gente, hoy día con el dirigente del sector camionero me decía, se proponen tal cosa, pero decía, pero eso no tiene ningún voto cuando se vota en comisión. Entonces, para quienes no han seguido esto, tengan una visión clara. ¿En qué etapa estamos? Mira, yo creo que tocas un punto muy sensible que tiene que ver, y tú lo vas a entender mucho mejor. Yo también lo entiendo porque soy periodista. Creo que uno de las grandes falencias que tenemos, y esa es una autocrítica que nos hacemos y que estamos tratando de ver cómo se soluciona, es poder comunicar mucho mejor lo que hacemos, porque no se entiende. Y al no entenderse, hay mucha comunicación cruzada y comunicación que no es efectiva. Entonces, como para enmarcar primero como el cuadro grande, yo diría que la convención en general, o este trabajo de un año, tiene tres grandes etapas, ¿no? El primero fue la de los reglamentos, que ya terminó. Esta etapa grande, que es la más extensa, que es la de la creación del articulado de la Constitución, o sea, la norma constitucional, que en esa estamos, que es el corazón del proceso, y en esa estamos particularmente. Y después viene la última etapa, que se llama de armonización, que es cuando están todos los artículos ya votados, ya hechos, ya listos, y viene un grupo de convencionales, que van a ser 40, que van a armar como el libro de la Constitución, que eso parte más o menos a fines de abril y va a ser mayo-junio. Esos son como los tres grandes momentos. Y estamos en el corazón del proceso, que es cuando se empiezan a crear los artículos, ¿no? Estamos en el debate, en todo eso. Para esa creación de artículos, en este momento del corazón, como le decimos, son también, dentro de ese momento hay varias etapas. La primera es la discusión de todas las propuestas de norma, las propuestas de norma constitucional. Y hay tres formas de propuestas de norma. La que hacemos cada uno de los convencionales y las convencionales, ¿no? Que cada uno proponemos por comisión, propuestas distintas como esas que tú misma mencionabas, pero como hay tantas otras. Y te pongo un ejemplo. Para organizarnos son 7 comisiones temáticas. Y las propuestas van a las comisiones temáticas determinadas, y por eso es que de repente escuchamos, no sé, la comisión 1 o la comisión 4. Yo estoy, por ejemplo, en la comisión 2, que es la comisión de principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. ¿Qué hace la Comisión de Principios Constitucionales? Es la comisión que que tú abres la Constitución, es lo primero que vas a ver. Ahí, por ejemplo, se define cómo es el Estado. Si el Estado va a ser un Estado social de derecho y no un Estado neoliberal subsidiario como es el que tenemos hoy día en la Constitución del 80. Eso es lo que discutimos. Entonces, nos llegan propuestas a la comisión, y en la comisión primero tenemos que discutirlas, que es lo que ya hicimos en nuestra comisión, todos los temas de principios, y los votamos, como se llama, en general, ¿no? Hicimos todo un proceso de votaciones, que es lo que hemos estado viendo de todas las comisiones estos días, que se llama en general. Tenemos que hacer un informe y lo presentamos al pleno. Primero comisiones, lo votamos en general y después lo votamos en específico, con indicaciones, y cerramos el articulado definitivo, ¿no? Norma por norma, lo que va a ir como propuesta a la Constitución. Y de ahí recién se va al pleno, que es el pleno donde estamos las y los 154, y recién se empieza a votar por 2/3. Y de nuevo se vota en general y en particular. Estamos en todo ese proceso. Todas las comisiones sucesivamente, si en plazos distintos, porque las comisiones tienen cargas de trabajo distintas, están en esos procesos. Algunas cerrando sus votaciones en general. Por ejemplo, nosotros en la Comisión 2 cerramos este proceso esta semana. Hay otras comisiones que lo cerraron la semana pasada y hay comisiones que lo van a cerrar esta semana. Entonces estamos en esos procesos. Y ya la semana que viene hay 2 comisiones, la de Justicia y la de Forma de Estado, que van a llegar por primera vez con parte de sus artículos, porque esto se está discutiendo de manera modular, ¿no? Primero una parte, después otra, con parte de sus artículos para votarse por primera vez en el Pleno por 2/3. Muy bien. Ahora,
Eso nos pone en un escenario decisivo. Estoy tratando de explicar, Sí. estoy tratando de explicar una cosa que es medio compleja. Sí, nos pone en un escenario decisivo. Estamos a puertas de proponer lo que van a ser los artículos finales. Exacto. Empezar ese proceso. Exacto. Claro. Y dime, ¿cuáles fueron, a tu manera de ver, disculpa que te tutee, Beatriz, tantas veces hablamos antes, a tu manera de ver, ¿cuáles han sido las propuestas más relevantes que se aprobaron esta semana? Hubo muchas, de hecho, me cuesta seguirlas porque hubo muchas propuestas sobre temas que van desde la libertad de prensa hasta el aborto, digamos, y que se trataron esta semana. Sí. Lo que pasa es que cuando tú miras la Constitución y eso se entiende así, estamos hablando de un cambio paraguas en Chile, de una mirada global del país en todos los temas que tú te puedes imaginar. Por eso es muy difícil de seguir, porque además son 7 comisiones que abordan todas las temáticas que tú te puedes imaginar, desde cómo funciona el poder, o sea, las atribuciones que tiene un presidente o una presidenta, el Congreso, si va a ser una Cámara o no, si tenemos un sistema presidencial o no, o sea, cosas que son de esa relevancia. La comisión donde participo yo, de si estamos hablando de un Estado social de derecho, si va a ser un Estado paritario, si vamos a tener un Estado plurinacional, si vamos a tener un Estado regional, lo que está viendo la forma de Estado. En derechos fundamentales están discutiendo y que se ha tomado en las redes sociales, ¿no? Si vamos a tener qué tipo de derechos de propiedad, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, sistema de justicia que va a votar, que está mirando un tipo de justicia distinto en el sentido de que sea para las personas de acceso mucho más fácil, gratuito, con una forma de organización para el sistema judicial que le dé más transparencia y más democracia. O sea, enfrentarnos a un sistema que funcione distinto. Entonces, cuando pasan todas esas cosas al mismo tiempo, es muy difícil de seguir, ¿no? Y son cambios, y eso es lo que quiero como que se entienda. Pasa todo esto al mismo tiempo, pero en conjunto significa un cambio político, económico, social y cultural para el país. Y la Constitución no es que vaya al detalle de cómo es esto, sino claro, que establece ese cambio global, ¿no? Que es lo interesante. Entonces, yo diría que de las cuestiones para mí más relevantes que pasan, y si yo tuviera que escoger una por comisión, yo diría que en la comisión que está definiendo el sistema político se está definiendo básicamente qué tipo de régimen político vamos a tener. Y eso se está definiendo estos días. Ahora, ojo que no es que hoy día se esté tomando la decisión definitiva, porque está en ese tramo en que se está votando en general y se está votando y se va a ir avanzando hacia lo particular, y está justo en el tramo de la decisión. Quiero decirlo precisamente porque de repente la discusión yo siento que se vuelve muy absoluta, así como, esto ya pasó, o se fue, no, se votó, se cerró. No es así todavía, porque está todavía las fuerzas poniéndose de acuerdo en si esto se inclina hacia un lado o se inclina hacia otro. No, todavía no se cierran las discusiones, eso quiero decir. De hecho, nada se vota por 2/3 todavía. Hasta que algo no se zanje por 2/3 en particular, no está escrito en la Constitución. Estamos en el debate, claro, llegando a ese debate en particular, que es grande. 2/3 de 154 personas que somos en la convención son 103 votos. Es mucha gente. Entonces estamos en ese debate más fino de ponernos de acuerdo respecto a esas cuestiones fundamentales. Ahora yo escuchaba el horror con que mucha gente escuchaba sobre el Estado plurinacional o regional y veía, y ahí concuerdo con lo que dice sobre esta incapacidad de comunicar. España es un Estado plurinacional, digamos. Está lleno de ejemplos de países que lo han hecho muy bien con esta plataforma. La Constitución debería ser como amplia y poco específica, de manera de que las leyes después aterrizaran esto. Sí, mira, todos y todas los que no somos abogados, y muchos de los que son abogados y abogadas también, hemos ido aprendiendo en este proceso muchas cosas. Uno, que la Constitución tiene que ser habilitante. Yo he aprendido mucho de esa palabra y me parece muy, muy interesante para aplicar. Tiene que habilitar cosas. Tiene que habilitar a la ley para que haga ciertas cosas de los cambios que necesita. Esto no quiere decir que sea una Constitución que deje todo abierto, ¿no? O que sea muy mínima y que solo esboce ciertas cosas. No, tiene que ser precisa para que las cosas se hagan, pero suficientemente abierta para dejar espacio a que la ley resuelva. No es como detallista en ese sentido, porque no es una ley,
es una norma, ¿no? Entonces habilita. Y cuando hablamos de plurinacionalidad, yo creo que dice cuestiones que son correctas, o cuando hablamos de Estado regional. Una cuestión importante es que las constituciones tienen artículos transitorios. ¿Qué significa esto? Que cuando la constitución o sea, después de que porque además este es un proyecto de constitución, porque es la gente, son las personas las que le van a dar el vamos, ¿no? Esta es una propuesta que se le hace al país, y es el país después de un plebiscito que es obligatorio, la que dice, sí, nos gustó, dedito para arriba, se aprueba. Tiene una serie de artículos transitorios que van a decir con qué velocidad las distintas cosas se tienen que aplicar. Yeah. Y esto es bien importante, no es que sea de sopetón, no es que de un día para otro todo cambió, Chile es otro, Chile va a ser distinto, cierto, pero tiene artículos transitorios que van a indicar con qué velocidad cada cosa se va a ir haciendo para que efectivamente este cambio sea a un ritmo en que las personas se van a ir adaptando, las instituciones se puedan adaptar, para que todo vaya fluyendo de la mejor manera. O sea, se va a responder a eso. Por eso quiero llamar un poquito a la calma, porque creo que hay mucho de alarma y mucho de esto a propósito, ¿no? Porque cuando hay cambios hay muchos sectores que son más conservadores o que derechamente no quieren cambios, que buscan alarma pública. Entonces quiero un poquito poner esos paños fríos. Hay artículos transitorios que van marcando con qué velocidad las cosas se van a ir haciendo. Cuando hablamos de plurinacionalidad, de autonomía, yo también quiero poner atención. Chile ya ha firmado muchos tratados internacionales donde habla de autonomías regionales, habla de autonomías de los pueblos originarios. Que no hemos cumplido es otra cosa, pero eso ya lo tenemos comprometido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo cumplimos y podríamos tener muchas sanciones internacionales porque no lo hacemos. Entonces tenemos que avanzar a ir cumpliendo nuestros propios compromisos. Entonces la plurinacionalidad tiene mucho de eso, las autonomías regionales y locales tienen mucho de eso, y se va a ir implementando con plazos en que vamos a poder ir adaptando al país y a la institucionalidad para que eso se cumpla, ¿no? Con equidad también territorial, con formas de hacerlo, y lo voy a decir así como en Chile, no, a la chilena. No vamos a importar formas de afuera, sino vamos a ver cómo, con la institucionalidad, cómo lo sabemos hacer, lo vamos a hacer en Chile. Así que eso es muy interesante, esos cambios van a venir, se están haciendo, se está hablando con mucha gente, tuvimos muchas audiencias públicas de personas que han estudiado estos temas desde hace mucho tiempo, con ejemplos comparados para ver de qué manera irlos haciendo. Entonces se está haciendo todo este trabajo, que además tiene que responderse dentro de la convención por 2/3, son 103 votos. Claro. Es importante eso, para ir construyendo este país que nos imaginamos que tenga más democracia. Ese es finalmente el sentido de que haya plurinacionalidad, que haya autonomías regionales, que haya más equidad territorial, que haya más participación de nosotras las mujeres, que haya un poder que funcione, que se reparta el poder en Chile. Esa es la idea. Beatriz, el ex senador Pablo Longueira envió una carta al Mercurio en la que propone que si gana el rechazo en el plebiscito de salida, esta opción se vuelva un rechazo, nueva oportunidad, que se elija de nuevo a constituyente y se intente de nuevo hacer otra constitución. ¿Qué opinión le merece esa carta? Estoy viendo la cara. ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo le gustaría? Uy, yo creo que Pablo Longueira revela algo que muestra mucho lo que le pasa a los sectores más conservadores del país y a los sectores que no quieren los cambios, que es que ellos efectivamente tienen un poder muy reducido en la constitución, en la conformación de la convención hoy día. Y yo no diría todos, uno generalmente habla como de la derecha como si fuera una sola, y yo diría que los sectores más conservadores, los que el mismo Pablo Longueira representa, que son los que se oponen a estos cambios, hoy día no están participando de los cambios, o sea, se oponen a todas las conversaciones. Sin embargo, hay otros sectores dentro de la misma derecha que entienden que quieren estar en la conversación. Y están en la conversación, ponen sus puntos, pero son capaces de ver que hay una conversación aquí y quieren ser parte de esta conversación. Entonces, por supuesto que les gustaría les gustaría que la elección fuera distinta para tener esa capacidad del tercio para trancar la pelota. Sí, mira, yo lo quiero instalar de esta manera, Rafa, porque creo que es importante. Yo tengo 51 años hoy día.
Y creo que nunca viví en un país donde la derecha, los sectores del poder hoy día, los sectores más conservadores, que siempre han tenido la pelota en su cancha, no tuvieran la capacidad de trancar la pelota a los cambios, de no poner la tranca para que los cambios no sucedieran. Nunca he vivido ese país y lo estoy viviendo hoy día. La carta de Pablo Longueira lo que busca es volver a sacarle la tranca, volver a poner esa tranca para que se reelija todo y tener ese poder de veto que siempre han tenido. Eso es lo que busca. Yo cuando vi esa idea, ¿no? Su brillante idea de decir, nosotros estamos por cambios, queremos una nueva constitución, pero si esto se vence el plazo, si están haciendo puras tonteras, porque ese es como lo que dicen todo el día, ¿no? No están haciendo puras tonteras, puras locuras, esto tiene que cambiar, pero hagamos el proceso, pero elijamos de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la idea de elegir de nuevo? Poder llegar al tercio y trancar la pelota como la han trancado tantas veces en el Congreso. Porque digamos las cosas como son. ¿Por qué no hemos podido cambiar las pensiones en Chile? ¿Por qué no hemos podido cambiar la salud en el país? ¿Por qué no hemos podido recuperar el agua? ¿Por qué no hemos podido cambiar lo que pasa con las forestales? Y esto no quiere decir que se eliminen. Y quiero ser muy clara en eso. Nadie está diciendo que se eliminen, y yo sé que han visto proyectos, que se elimina todo. Y les aseguro, nadie está por eliminar todo, ¿no? Sino que poner reglas justas. Entonces, cuando vienen estos sectores a decir que se elijan de nuevo, es para tratar de agarrar esa tranca de nuevo a los cambios. Eso es lo que está detrás de la carta de Pablo Longueira. Hoy día se están haciendo cambios con responsabilidad. Llegar a los 103 votos es muy difícil, por lo tanto hay que conversar con todos los sectores. Se está haciendo un trabajo muy arduo, muy fino, con muchas ideas muy interesantes. Es cosa de mirar, por ejemplo, cómo la propuesta que hay, que está avanzando en derechos fundamentales el cambio al derecho a la propiedad, es muy interesante, porque mantiene, por supuesto, un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad, pero habla de la función social y ecológica del derecho a la propiedad. Entonces, por supuesto que las personas le van a defender su derecho a la propiedad, pero también el derecho a la propiedad a propósito de lo que significa cosas fundamentales para una, como la salud, como el agua, como el cuidado del medio ambiente para que todos vivamos una vida vivible y no contaminada, tiene una restricción. Entonces, estamos mirando cambios a lo que hemos vivido siempre con la Constitución del 80, que significa una mejor vida para los que no han tenido una mejor vida en Chile. Y eso es muy importante, Rafael, muy importante. Beatriz Sánchez, convencional constituyente, independiente de RD, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN y Chilevisión. Sí, espero que se haya entendido más, porque te juro que estamos haciendo un gran esfuerzo por explicar esto, porque sabemos, y como autocrítica, que hay una falencia comunicacional, así que cuando quieras me invitas y yo vengo a explicar esto con compromiso total de ir explicando lo bueno, lo malo, lo lindo y